padecen de la enfermedad de von Willebrand. Solamente que la clínica, y vamos a ver que es un primo hermano realmente la hemofilia, aunque hay ciertas variantes, y la clínica a veces pasa desapercibida. Puede ser solo mujeres que menstruan abundantemente, por eso estamos hablando justo de las anemias. Entonces, un sangrado llamativo desde épocas tempranas de la vida, o las mujeres cuando empieza la menstruación es muy abundante, entonces de todas maneras hay que hacerle los exámenes, o sea, derivarlo a un hematólogo y hacer los exámenes, porque estos exámenes no son rutinarios, no es un perfil de coagulación. En el von Willebrand el perfil de coagulación puede salir normal. Entonces, cuando hay un cuadro hemorragíparo, o sea, generalmente mujeres, a veces nos derivan pacientes de provincias, niñas, por ejemplo, con sangrado, epistaxis, y me ponen el posible diagnóstico de hemofilia. Y vamos a ver que la hemofilia en mujeres es rarísimo, ¿no? Entonces, es más pensar en von Willebrand. Bueno, y en relación a hemofilia, entonces, recordar que es un defecto o un desorden congénito. En primer lugar, 2, que afecta principalmente a los hombres, pero hay mujeres que pueden, vamos a ver, presentar hemofilia en mujeres. Podría haber, pero son muy raras. Y principalmente, bueno, acá hay la deficiencia, como vamos a ver, en un factor de la coagulación que condiciona sangrado desde etapas tempranas de la vida, principalmente en articulaciones y músculos. Debido precisamente a estos sangrados, y si no hay un tratamiento adecuado de reponer esa deficiencia, con los años, principalmente las articulaciones se van a ver afectadas, y lo vamos a ver por el sangrado, y va a llevar a diferentes grados de discapacidad o a muerte temprana, si pues ocurre algún sangrado que puede comprometer la vida, y que de repente el paciente se encuentra muy lejos, no saben la sospecha de hemofilia y puede fallecer por ello, ¿no? Por las complicaciones que vamos a ver posteriormente. ¿Cuántas personas aproximadamente se han detectado? Diría aproximado porque estos datos han variado, y esto está en base a información que dan los países y quien se encarga de recopilar los datos es una entidad privada sin fines de lucro, que es la Federación Mundial de Hemofilia. Aproximadamente se tienen 350,000 personas que padecen de este problema, y cerca del 80% que se encuentra son los que se encuentran en los países de tercer mundo, reciben poco o ningún tratamiento, y por tanto esta población que se encuentra dentro de las llamadas enfermedades huérfanas o raras, en la mayor cantidad de países, lamentablemente, no tienen un tratamiento adecuado, y por tanto su calidad de vida o mueren durante al crecer, o su calidad de vida es muy mala, ¿no? Entonces, la Federación Mundial de Hemofilia trata de incentivar y mejorar primero el diagnóstico para detectar la mayor población de hemofílicos en un país, y segundo, que los gobiernos intervengan y den el soporte necesario, sobre todo el tratamiento, que es costoso, pero a la larga va a beneficiar notablemente en la vida de estas personas, y pueden ser unas personas útiles al país, a la sociedad, ¿no? Entonces, la federación precisamente tiene programas de apoyo, apoya muchísimo al Perú en el desarrollo del programa de hemofilia, y que está dando ya realmente sus frutos. ¿Cuántas personas aproximadamente se estiman que hay de hemofílicos en el país? Vamos a ver que 1 de cada 10,000 de una población presenta hemofilia, o sea, nosotros somos aproximadamente casi 32 millones de habitantes, por tanto debemos saber 3.100 a 3.200 hemofílicos, y en realidad eso no lo sabemos, porque solamente hemos reconocido 1.002 pacientes. Esta es una base de datos que por primera vez lo hemos adquirido, producto del proyecto Hemofilia Perú, donde estamos involucrados 10 centros de tratamiento de hemofilia del MINSA y 10 de salud, 20 centros, los que
tratan hemofilia en el país y hemos detectado 1.002 pacientes, que corresponde al 30% de la población. Y como vemos, nuestro país, lamentablemente, la parte geográfica es tan difícil, tenemos poca accesibilidad, muchas regiones, muchas zonas muy alejadas, donde probablemente tengamos hemofílicos no reconocidos, quizás hayan fallecido o discapacitados. Si nos vamos a dividir en hemofilia A y B, que son los dos tipos de hemofilia, tenemos que hemofilia A aproximadamente debe haber 2.000 a 2.500 pacientes, o sea, la población de hemofilia A es mayor, mucho mayor que de hemofilia B, que son 300 a 400. Y les pongo en rangos porque lamentablemente nosotros no tenemos un diagnóstico certero de esta población, ¿no? En cuanto a la genética, es el ejemplo clásico de herencia recesiva ligada al cromosoma X. Y esto sí nos está, los grandes avances que han dado en la genética ya han logrado detectar el gen que produce tanto el factor 8 como el 9. Este gen se encuentra en el brazo largo del cromosoma X. Por tanto, las mujeres, o sea, en el cromosoma X es donde se produce el factor. El cromosoma Y no tiene el gen y por tanto no tiene la capacidad de producir factor. Por eso es que, y de ahí sale, de que si tenemos una persona que tiene el defecto, si es mujer, el gen defectuoso en uno de sus cromosomas X, el otro cromosoma X tiene el gen adecuado y por tanto le ayuda a producir factor. Por eso es que las mujeres, salvo vamos a ver alguna condición especial que afecte a sus dos genes, va a ser hemofilia. Es rara esta condición. En cambio, si el defecto es en un solo cromosoma, esta mujer lo va a transmitir a sus hijos varones. Los varones son los que expresan la enfermedad y ella va a ser la llamada portadora. Si yo hago el estudio genético, voy a encontrar el defecto genético en uno de sus brazos, los brazos largos de uno de los cromosomas X, pero fenotípicamente, o sea, la expresión física es sana porque produce buena cantidad de factor. Algunas mujeres portadoras producen poco factor, bajo menos del normal, y son las llamadas portadoras sintomáticas. En cambio, el hombre, si el defecto está en uno de sus cromosomas, en este caso el cromosoma X, el cromosoma Y, al no tener la capacidad de producir factor, entonces hacen la enfermedad, ¿no? Y vamos a ver todos los trastornos físicos que se van a ver producto de la deficiencia. Como es un estudio y esta es una patología hereditaria, se va a producir, es una mutación que se produce en algún momento en un varón o en una mujer. Si la mujer va a ser la portadora, ella va a transmitir la herencia a sus hijos varones. Pero también el defecto puede iniciar en un varón, en un hombre que haga el defecto y de ahí sigue su árbol genealógico, diríamos. Entonces, la primera persona que hace ese defecto va a determinar el tipo de hemofilia, si es A o si es B, y el grado de severidad, leve, moderado a severo. Es decir, si el abuelo es A severo, el nieto será A severo y los hijos que continúen de este hemofílico serán A severos. O sea, no hay esa relación de que el abuelo fue A y por ahí salió un B, o si el abuelo fue severo, por ahí salió que es un leve, el nieto, por ejemplo. Entonces aquí el dosaje del factor está alterado, o está errado en uno de los dos, o en el abuelo o en el nieto, ¿no? Entonces, la expresión genética se va a heredar en toda esa familia y tanto en la severidad como el tipo de factor. Y la mayoría tiene el antecedente historia familiar, pero un tercio no lo tiene. Entonces, ese es porque el defecto se presenta recién en ese niño. Entonces, hay familias, hay padres que nunca han oído de hemofilia y nace un niño con hemofilia. Entonces, no han tenido antecedente familiar, entonces son los esporádicos
y se puede dar la tercera parte que no haya ese antecedente familiar. Y este niño ya va a continuar la herencia en todos sus descendientes. Decíamos que hay dos tipos de hemofilia. La hemofilia A, que corresponde a la deficiencia de factor 8, que es la hemofilia clásica, la hemofilia común, y la hemofilia B, que es la deficiencia de factor 9, llamado también enfermedad de Christmas. La hemofilia solamente está definida para estos dos defectos, factor 8 y factor 9. Puede haber deficiencia de otros factores, como trastornos hereditarios, parte también de la clasificación de las coagulopatías hereditarias. Por ejemplo, puede haber una déficit de 7, de 10, de 11, de 12, pero estos no se llaman hemofilia. En algunos libros catalogan la hemofilia C como la deficiencia de factor 11. Eso no se llama ya hemofilia. Solamente hemofilia está para la deficiencia del 8 y 9. Porque la clínica es similar en ambos. O sea, si yo no tengo diagnóstico de hemofilia y nace un niño y crece y comienza a tener síntomas, yo no puedo por los síntomas o la clínica decir si es A o si es B. Yo tengo que hacer las pruebas de laboratorio para decir si es debido a la deficiencia de factor 8 o factor 9. Por clínica, ambos defectos son similares, como lo vamos a apreciar posteriormente. Entonces, lo que comentamos, 1 de cada 10.000 de una población tiene hemofilia y es independiente, se da en cualquier tipo de raza, de grupo social, geográfico, ¿no? O sea, aquí no es, diríamos, es una mutación. Antes se pensaba y se creía que era en la raza blanca porque, vamos a ver, la reina Victoria fue la más conocida portadora de la historia, entonces pensaban que era, no, esta es la enfermedad de los reyes, en raza blanca. No, se va a dar en cualquier tipo de población, incluso indígena. Yo tengo un estudio realizado también con otro colega en las laderas del lago Titicaca, en poblaciones aymaras, y tenemos hemofilia, ¿no? Entonces, no es en relación a las razas, como es una mutación, se puede dar en cualquier sitio, región, estatus social y principalmente raza, ¿no? Pero si divido la hemofilia A, y de dónde salió de 2.000 a 2.500, es de uno de cada 7.500 nacidos niños varones, es hemofílico A, y uno de cada 40.000 nacimientos de niños varones será hemofílico B. Y de ahí, sacando en relación a nuestra población, sale la cantidad de hemofílicos probable que tenemos. Se hablaba de que la hemofilia era la enfermedad de los reyes, porque la reina Victoria es la más conocida portadora de la historia universal. Vamos a ver su árbol genealógico, probablemente continúe hasta nuestros días, ya se ha ido perdiendo, no sabemos, pero vamos a ver acá en redondo son las mujeres, redondo claro, blanco son las sanas, en media luna son las portadoras, en cuadrado blanco son los hombres sanos y en cuadrado oscuro negro los hemofílicos. Entonces ustedes están viendo, la reina Victoria tuvo un hijo hemofílico, que es Leopoldo, y 2 hijas portadoras. ¿Por qué se sabe que son portadoras? Porque su descendencia, ellas se casaron con una con los reyes de Rusia y la otra con los reyes de España. Y tuvieron hijas que van a continuar siendo portadoras porque siguieron su herencia de hemofilia, y tuvo por ejemplo, Alice fue una portadora y tuvo un hijo hemofílico, y después de ahí Alessandra es la que tiene hijos y muy conocido es Alexis, que fue el nieto de la reina Victoria, que fue un hemofílico en quien se realizó las primeras fotos de las deformidades que presentaban las articulaciones y que murió a la edad de 14 años. Y como ven, como se casaban entre casas reales, la hemofilia en algún momento se transmitió en toda Europa y probablemente continúen habiendo descendientes con hemofilia.
Bueno, entonces el gen de la hemofilia, la madre lo va a tener, se llama portadora y lo transmitirá a su hijo. Pero también el padre, que es un hemofílico, ese gen va a transmitirlo y lo vamos a ver la herencia a sus hijas. Y vamos a ver que las probabilidades de herencia, y esto es importante para el estudio y la consejería genética que tenemos que dar. Y un concepto muy importante, y es que hay que hacerle ver a la mujer, si la mujer ya tiene un hijo hemofílico, va a continuar, puede en su siguiente descendencia seguir teniendo hijos hemofílicos o portadoras. El gran problema de estas mujeres, las mujeres hay que hacerles ver esto porque ellas creen de que si han tenido un hijo hemofílico ya el resto va a ser sano. Y como vamos a ver, la herencia, el defecto y la alteración es al azar, o sea, cada embarazo es como si yo tuviera tirar al azar una moneda o un dado y dijera, bueno, esta cara va a ser hemofílico y esta va a ser sano o portadora, ¿no? Entonces, eso se va a dar al azar en cada embarazo, de acuerdo a la herencia. Y la herencia que se da es la herencia mendeliana, es decir, el cruce de cromosomas. Por eso es que en realidad podemos con certeza ver las probabilidades en esa familia de cómo va a ver cómo se va a presentar en sus hijos. El primer ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos el hombre es hemofílico que tiene hijos con una mujer sana. Si es hemofílico, el defecto está en el cromosoma X, entonces le puse H en rojo para poder hacer recordar dónde está el defecto. Y es el cruce. Si tenemos en la primera, el cromosoma X de la mamá es sana y el cromosoma X del papá enfermo, es un gen, el cromosoma tiene el gen defectuoso, entonces si es XX es una niña, pero ella hereda el gen defectuoso del padre, o sea, es una portadora. Volvemos al otro cromosoma X de la madre, con el cromosoma X del padre igual, sería una portadora. Y vemos en los hombres, el cromosoma X hereda, los niños lo van a heredar de la mamá, por tanto, estos niños no tienen herencia del cromosoma X del padre, como sí lo tienen las mujeres, solo la herencia del cromosoma Y, y por tanto van a ser sanos. Entonces, de aquí que concluyo que los hombres hemofílicos van a tener sus hijos varones sanos y sus hijas mujeres el 100% portadoras. O sea, se llaman portadoras obligadas o obligatorias. Yo no tengo que hacer ningún examen genético en estas mujeres, estas niñas, porque sé que ellas van a continuar el defecto, porque son portadoras definitivamente, ¿no? Entonces, en el primer embarazo, o sea, esto se va a dar al azar, o sea, si es un embarazo mujer, el 100% de que sea portadora, y si es un embarazo varón, el 100% sanos. Entonces, esto lo va a hacer siempre, va a continuar en cada gestación. A diferencia de esta segunda, que es la mujer es portadora, vamos a ver uno de sus cromosomas X, le he puesto H porque ahí está el defecto, tiene hijos con un hombre sano y ustedes ven XY, esta persona no tiene ningún tipo de defecto para la hemofilia en el cromosoma X. Y vamos a hacer igual el cruce de cromosomas. Tengo el cromosoma X de la madre y lo vemos sana, y el cromosoma X del padre que es sano, entonces es una mujer sana. La siguiente es un cromosoma X, pero esta niña está heredando ese cromosoma X defectuoso de la madre y el cromosoma X del padre sano. Entonces, esta niña es portadora. Y si me voy a los varones, el cromosoma X de la madre sana con el cromosoma Y del padre es un niño sano, y el cromosoma X de la madre defectuoso con el gen, con el cromosoma Y del padre, este es un niño hemofílico. Entonces, ¿qué concluyo? Que si el embarazo es mujer, tendrá 50% de probabilidad de ser sana y 50% portadora. Le llamo portadora probable, porque yo no sé frente a qué estoy, si es portadora o no. Y si en el caso del varón, 50% de probabilidad que sea sano o 50% de probabilidad que salga un niño hemofílico. Entonces, si tengo ya ese niño hemofílico y tiene hermanas,
y ahí va la herencia, el estudio genético, tiene hermanas, las hermanas pueden ser portadoras o pueden ser sanas. Entonces aquí yo tendría que hacer el estudio genético para portadoras, que lamentablemente no lo hacemos en el país. Observen esta, a diferencia de esta. Estas niñas ya saben, ya sus padres saben que son portadoras. Y por tanto yo tendré que hacer ya la educación para que estas niñas cuando ya estén en edad fértil, tengan hijos, saber explicarles el problema de que ellas pueden tener hijos hemofílicos. Y aquí, en cambio, el hijo es, si tengo un hijo que es hemofílico, entonces si tiene hijas mujeres, tengo que hacer el estudio, idealmente las mujeres, para poder saber si son portadoras o no. Y este es un problema, por ejemplo, las hermanas de hemofílicos que han visto crecer a sus hermanos desde pequeños con todo el problema de la hemofilia, que se tienen que inyectar el factor, que tienen que ir a la emergencia por sangrados, etc. Al final no quieren tener hijos y de repente son sanas. Entonces el estudio de portadoras es fundamental. Lamentablemente no se hace aún en el país. Y este es el tercer ejemplo que tratamos de evitar, porque la herencia está viniendo, la carga genética tanto del padre como de la madre, pero se puede dar lamentablemente porque ahora siempre se conforman las asociaciones. Y en la asociación de hemofilia se pues congregan tanto pacientes, padres, y hermanos, hermanas, entonces puede haber esta relación, ¿no? Entonces la mujer es portadora, ahí ven el cromosoma X con un H, y el padre hemofílico. Entonces, ¿cómo sería la herencia? Si es mujer, vamos a ver el cromosoma X de la mamá con el cromosoma X defectuoso del padre, es una portadora. El cromosoma X defectuoso de la mamá con el cromosoma X defectuoso también, donde hay el gen defectuoso del padre. Y usted está viendo, esta niña tiene la carga genética en ambos cromosomas X, por tanto, ella es una hemofílica. O sea, ¿hay hemofilia en mujeres? Sí, producto de una madre portadora con un padre hemofílico. Eso siempre es una pregunta, por si acaso, así de frente en los exámenes, ¿no? Entonces, ¿puede haber hemofilia en mujeres? Sí, puede haber, como parte de un padre hemofílico con una madre portadora. El segundo ejemplo de que probablemente pueda haber hemofilia es este cromosoma, la mujer portadora. Ustedes están viendo, tienen cromosoma sano y el cromosoma defectuoso. Si ese cromosoma X sano lo pierde durante la embriogénesis, o sea, es un X0, es una Turner, pierde ese cromosoma X, no desarrolla, es una Turner con hemofilia, porque ya no hay el cromosoma X que le va a dar el equilibrio y la producción de factor. Y me voy a los hombres, cromosoma X de la mamá sano, con cromosoma Y sano, es un varón sano, y cromosoma X de la madre con el defecto, con el cromosoma Y del padre es un niño con hemofilia. Entonces, como ven, esta es la mayor carga que tratamos de evitar porque el defecto se va a ver muchísimo sobre todo en las mujeres, ¿no? La posibilidad de tener una hija con hemofilia. Y la niña con hemofilia tiene las mismas características clínicas con hemofílico varón, incluso el tratamiento va a ser igual. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Y esto es importante recordar que son sangrados principalmente interiormente. La característica más importante de la hemofilia es el sangrado en las articulaciones, lo que se denomina hemartrosis. Y lo vamos a ver, aparece cuando el niño comienza a caminar, ¿no? Pero puede haber también hematomas que generalmente están asociados al trauma. Los chicos son un gran problema en los varones y en países como el nuestro, donde el fútbol es el deporte más común. Entonces, los niños les encanta jugar fútbol y desde muy pequeños. Entonces, decirle a un niño no juegues es bien difícil. Entonces, estos traumas, estos hematomas se pueden lamentablemente complicar por los traumas que se produzcan en estos
juegos de contacto, ¿no? Entonces puede haber hematoma abdominal, hemos tenido hematoma perihepático, perivesical, hematomas en muslos, en diferentes partes del cuerpo, hemorragia intracerebral, también por trauma, y generalmente los hematomas son por trauma. Y estas complicaciones, sobre todo el cerebral, dan complicaciones neurológicas que pueden llevar a la muerte al niño. O se caen, por ejemplo, ¿no? Y los padres de repente no saben que tiene hemofilia, se cae el bebé de la cuna y se golpea, hace una hemorragia intracerebral, no lo detectan y cuando el niño no despierta, recién lo llevan al hospital y ya es tarde. Puede haber hemorragias en las mucosas, en cavidad oral, sí podría haber, no es algo común, como hemos visto, eso más en el PTI, pero se puede ver los cambios de dentadura cuando hay caries dentales, ¿no? Entonces también hay que tener, y son zonas de sangrado muy, muy severo, ¿no? A veces el niño está comiendo y se muerde la lengüita y ahí sangra, o del frenillo, es un sangrado también muy profuso. Hematuria, que es un sangrado por la orina, que si un hemofílico lo inició desde muy pequeño, siempre lo va a tener. Siempre hay que descartar que sea una causa anatómica o hay un defecto, pero si no hay nada es debido a la hemofilia. Y esto es muy aparatoso, sí, porque amanece y va al baño, orina sangre, pero es de las complicaciones más benignas de tratar. Y dentro de las complicaciones que le tememos es el pseudotumor hemofílico, que esto es un hematoma en alguna parte, generalmente en zonas de músculo, que puede ser el pseudotumor, puede ser de un, por ejemplo, un trauma, un golpe que haya tenido en el brazo, en el antebrazo, en una región donde no hay tratamiento, donde demora el tratamiento, entonces ese hematoma comienza a crecer, se comienza a volver como si fuera un tumor y comprime el hueso y lo destruye. Por eso se llama pseudotumor. O puede ser un sangrado intramedular dentro del hueso y de ahí ir hacia afuera igual, destruir hueso. Entonces en ambos hay destrucción ósea. Por eso se llama pseudotumor, porque aquel traumatólogo que nunca ha visto hemofilia va a creer que es un tumor maligno. Incluso a muchos de estos pacientes los derivan al INEM y en realidad es propio ya de que el hematoma se organizó y se produjo como un tumor y destruye el hueso, ¿no? O también produce el síndrome compartamental, que vamos a ver algunas imágenes, que al comprimir es como un tumor, pero es un tumor de sangre, y no está tan comprimido ahí que comienza, no solo comprime el hueso, sino puede comprimir vasos y nervios. Y si se da, por ejemplo, en el antebrazo o en el muslo o a nivel gemelar, comprime tanto y si no hay un tratamiento o el paciente lo abandonan, entonces la zona distal pierde irrigación y se hace isquémico y comienza a necrosar. Y hay que amputar, lamentablemente, estas pseudotumores o los compartimentales son emergencias que hay que tratar para evitar las complicaciones. Entonces aquí vemos pues los sangrados en general, mucocutáneos, hemorragia digestiva podría haber también, es algo no común, pero el hemofílico cuando padece de dolores por la hemartrosis y no tienen disponible el factor o la tienen, pero toman muchos analgésicos antiinflamatorios y puede haber entonces como consecuencia una lesión aguda de mucosa gástrica y hacer una hemorragia digestiva. Y otras zonas, por ejemplo, sangrado por pleura, por peritoneo, por meninge, son rarísimos y esto generalmente asociado a trauma. Entonces, puede haber, hemos visto complicaciones muy, muy serias en los hemofílicos, lamentablemente producidas por ellos mismos, porque la educación es fundamental, ¿no? Y saber qué cosa debe hacer y qué no. A pesar que ha mejorado el tratamiento con el acceso del factor, nunca llegamos a tener, y a nivel mundial, por eso están cambiando mucho las terapias en hemofilia, nunca se llega
a una hemostasia normal. Entonces, por eso es que, y vamos a comentar un poco los tratamientos que han avanzado. Hemofilia es una de las patologías que ha mejorado, diríamos, en los últimos 10 años, y que en los países del primer mundo, porque cada vez que hay mejora en los tratamientos, está igual a mayor costo. Entonces, eso es el problema en países como el nuestro. Entonces, vamos a ver la hemartrosis, que es la complicación más frecuente. Los sangrados articulares van a condicionar, pues, problemas. Aparece desde que el niño comienza a caminar, al año y medio más o menos. O sea, si, no es que la hemofilia, el niño nace y sangra. No, si el paciente, si el embarazo ha sido, o sea, el parto ha sido adecuado, es una familia que cuida mucho al niño, entonces los primeros meses de vida, el primer año, no les va a pasar nada. Recién cuando empieza a dar sus primeros pasos y hay esa movilidad de la articulación, es que ese movimiento que se produce dentro de la articulación es que va a condicionar el sangrado. Y como ven, los sangrados se van a producir más en las zonas donde hay más movimiento, donde la articulación es grande. Por ejemplo, en las rodillas, en los tobillos, en los codos, en los hombros, la cadera, que es una zona muy dolorosa. Y en zonas sangrados, por ejemplo, interfalángicos, son rarísimos, salvo que sea por trauma. La columna vertebral no suele sangrar porque la columna se mueve en bloque, no hay entre articulación y articulación movimiento, como si lo hay en la rodilla, por ejemplo. Por eso es que esa fricción es lo que le causa el sangrado. Pero sí hemos visto casos de ya por trauma. Hemos visto hemorragia intramedular, algunos hemofílicos que han cargado pesas. Por ejemplo, hay uno que era carpintero, lamentablemente, y se le ocurre cargar todo un tremendo sofá. Entonces, un sangrado a nivel, la base del cráneo, y la sangre se fue hacia la médula y comprimió la médula espinal, y el paciente hizo paraplegia, ¿no? Entonces, las complicaciones lamentablemente son debidas a que el paciente no limita y no sabe, o sea, sabe que tiene que impedir, o sea, el hecho de que el factor, están recibiendo factor, no va a condicionar que no sangre. O sea, hay que tener siempre por eso los cuidados necesarios. Y hay un aura que el hemofílico siente cuando va a empezar el sangrado. Siente como una calentura, un hormigueo, como si le pasaran electricidad, y después ya empieza el dolor intenso. Una hemartrosis realmente puede ser, el dolor siempre nosotros le decimos, a ver, hay una escala, la de 0 a 10, cuánto es el dolor, y el dolor puede incluso llegar a ser 10, ¿no? En la hemartrosis. A diferencia, como vamos a ver ya, de la sinovitis, que es una complicación ya crónica del daño articular. Entonces acá tenemos una articulación, como ya ustedes ven, los dos huesos, las cabezas de los huesos, el cartílago, que como esto aparece desde etapas tempranas, el cartílago de crecimiento es un área importantísima también para el daño articular. Y en celeste, lo que ustedes ven adentro, recubriéndose, puede ser toda la articulación, es la synovia, que vamos a ver es un punto importante también de daño en lo que es el sangrado articular. Entonces aquí vemos que al inicio, el primer daño se presenta cuando hace su primera hemartrosis, que generalmente es, como les dije, al año y medio de edad, y ese sangrado, esa sangre irrita que comienza a crecer la articulación, irrita la cápsula, y por eso se aparece el dolor. Entonces hay un aumento de volumen, con calor, con dolor intenso que no puede ni mover la articulación. Entonces, esa es la hemartrosis, que puede aparecer en diferentes frecuencias, dependiendo del niño, ¿no? Algunos se espacían, no frecuente, y hay otros que constantemente hacen sangrado. Esa sangre, esa articulación que comenzó a ver el sangrado, esa sangre en algún momento va a parar el sangrado. No es que sangra y se desangra. En el hemofílico no es así.
coagula, pero lentamente. La fibrina que forma es muy lábil. Entonces se forma la fibrina y activa la cascada de el sistema fibrinolítico para destruir ese coágulo de fibrina. Y ese es el otro problema que hay dentro de la articulación. Que como la plasmina es una enzima, ataca el cartílago de crecimiento y comienza a haber unas muescas, como se llama también como mordedura de ratón. Y el cartílago de crecimiento, al verse, es una hiperactividad, o sea, esa respuesta, cómo responde haciendo que crezca más hueso. Y por eso es que como consecuencia de esto, hay las cabezas de las articulaciones, de los huesos, comienzan a crecer y se va a comenzar a deformar la articulación. Entonces vamos a ver en el siguiente, aquí en la segunda línea, ven esa articulación ya hinchada. Entonces a veces no le preguntamos, ¿te duele? No le duele. Entonces ya es consecuencia del crecimiento del hueso, producto del inicio que se vio en la niñez de la activación del cartílago. Y el siguiente problema es la synovia. La synovia, que es una laminita celeste que dijimos que parece una lámina muy delgada y transparente, como respuesta al cartílago, a la sangre que está ahí, comienza a crecer, a engrosarse e hipervascularizarse. Y están ustedes viendo en este cuadrito, ya se ve, antes era solo una pincelada celeste y van a ver más grueso y más grueso. Entonces, a la larga hace lo que llamamos sinovitis crónica. Y esta sinovitis va a condicionar, como está hipervascularizado, que sangre discretamente, ya no como la hemartrosis, que se ve, por supuesto que puede el hemofílico tener episodios de hemartrosis, pero también hay la llamada sinovitis crónica, donde el sangrado es muy discreto, hay un aumento de volumen ya con la deformidad propia, y el paciente tiene, lo característico es que el dolor siempre lo tiene, todo el día, en el tobillo o la rodilla o el codo, y le preguntamos cuánto es el dolor, y en lugar de, como en el cuadro agudo, me dicen 8, 9, 10, en este no, me dicen 4, 5, o sea, es un dolor tolerable, pero está todo el día. Y el factor ya, entre comillas, no, ellos mismos dicen, yo me aplico factor y no respondo, sigo con el problema. Y es precisamente la complicación, es una de las complicaciones de la artropatía crónica. Cuando hablamos de artropatía crónica, ya hablamos ya de los trastornos del hueso, que son las deformidades, y 2, la sinovitis crónica, ¿no? Esto es parte de lo que muchísimo se está hablando de la salud articular. El hemofílico, todos los tratamientos que han ido modificándose es precisamente para ver reflejado en la salud articular. Y eso es lo que ha ocasionado de los cambios de los tratamientos, porque se está viendo que solamente aplicar factor ha mejorado, sí, la vida del hemofílico, pero la salud articular lo ha disminuido, pero persiste alterado, ¿no? Entonces, no es igual que una persona con hemostasia normal. Y hacia eso se está yendo todos los tratamientos. Ustedes están viendo, este es un daño severo. Son niños que yo veía cuando inicié el programa de hemofilia. Yo lo empecé en el MINSA, en el Hospital 2 de Mayo, y ahora, bueno, ya con mucho esfuerzo, más de 20 años trabajando en hemofilia, ya tenemos 10 centros de tratamiento, 2 en Lima, porque nosotros hemos centralizado los tratamientos, y tenemos 8 en regiones, ¿no? Y eso ha mejorado notablemente el acceso al tratamiento. El gobierno compra también factor, tanto 8 como 9, y se distribuye a los centros, se da tratamiento profiláctico, podemos hacer cirugías, etc. Pero cuando nosotros empezamos, veíamos niños así, en silla de ruedas, o con sus muy discapacitados, porque nunca habían recibido tratamiento, nunca nadie les había prestado atención, muchos de ellos los dejaban tirados, y aún nos tienen en las provincias. Solemos ver hemofílicos que llegan de zonas muy alejadas y los chicos vienen discapacitados.
Esto es una carga, tanto a la familia y más aún al Estado, ¿no? Y no debería ser así. Entonces, ustedes ven este grado de discapacidad, todavía hay países en donde, y uno de los ejemplos es Bolivia, nosotros hemos avanzado muchísimo en los tratamientos, nos falta todavía más, pero Bolivia, por ejemplo, no tienen acceso todavía a factor. Por tanto, van a ver estos chicos en adolescencia ya con sus bastones, con sus sillas de rueda. Y esto refleja, y aquí ven las placas radiográficas, que hay diferentes grados de daño articular y llega un momento en que ustedes están viendo el espacio articular ya no existe. Hay tal deformidad que se juntan ambas cabezas de que conforman la articulación y se fusionan, y se denominan quilosis, y prácticamente el movimiento se pierde. Entonces, esto es la repercusión más importante de la hemofilia. O sea, la hemofilia es una enfermedad o un defecto hereditario de coagulación, pero con repercusión musculoesquelética. Por eso tenemos mucho que trabajar con los rehabilitadores, con los traumatólogos y ortopedistas, ¿no? Por este compromiso articular. Y ustedes ven ahí también son chiquitos que tienen hipotrofia muscular añadida precisamente porque no mueven la articulación. Bueno, hablamos de los hematomas, que ya hemos hablado un poco en esto en relación al trauma, el comportamental, que eso también es importantísimo evitarlo. Y aquí el hematoma del psoas, unas palabras, el hematoma del psoas es un músculo que va desde atrás, la región lumbosacra, atraviesa todo el abdomen y se va hacia la ingle. Es un músculo muy vascularizado, por ahí entran muchos vasos y nervios. Entonces, cuando el hemofílico es una zona también relativamente frecuente de sangrado, por ejemplo, el hemofílico, sobre todo aquellos que no hacen mucha actividad física, está caminando y quiere subir al micro, entonces hace como nosotros podemos subir corriendo, él intenta eso y hace un tirón en el abdomen, siente un tirón. Solamente ese tirón hace que el psoas sangre y condiciona serios problemas, ¿no? O sea, como están todos son vasos y nervios, entonces es una zona muy dolorosa, pero afecta cadera, abdomen y muslo, y aquel también que no conoce la hemofilia puede confundirlo con un problema abdominal quirúrgico, e incluso operarlo pensando que es una apendicitis, una peritonitis, etcétera, y no, es por el sangrado del psoas, ¿no? Entonces, que también hay que considerar en el diagnóstico. Bueno, hablamos de la hemorragia mucosa, ya lo dijimos, la hematuria también hemos hablado, y los sangrados. Y aquí por eso es la parte educativa que siempre hay que dar a los padres y a los chicos, de que hay zonas peligrosas que si ocurre algún trauma, hay que observarlos y si no, llevarlos urgente al hospital, ¿no? La cabeza, sobre todo lo que es cabeza, ojos, cara, ¿no? De repente le da un pelotazo en la cabeza. Hemos tenido pacientes con hemorragia intracerebral, un bebé que se cayó de la cuna a la edad de 2 años, llegó con un tremendo hematoma, lo tuvimos que operar, falleció. La garganta, el cuello, porque puede afectar pues vías respiratorias, el tórax, la ingle, cadera, abdomen, ¿no? Entonces, zonas que pueden comprometer la vida. Por eso es que siempre hay que tener la parte educativa para que el hemofílico entienda que no debe hacer deportes de contacto. Y aquí intervienen los padres tienen que saber guiar al niño. Mira, no, lamentablemente los hombres, feliz Día de la Internacional de la Mujer el día de hoy, estamos de fiesta las mujeres, pero lamentablemente somos un país muy machista. Y esto vamos a la parte educativa. Lamentablemente los hombres, los padres quieren tener un hijo varón ay no, lo quiero llevar al fútbol. Entonces el niño no puede jugar fútbol, pero si el padre insiste y le mete el fútbol, ese niño le va a encantar el fútbol y vamos a tener esas complicaciones. Entonces, tratar de guiar al niño de que él no puede jugar fútbol, pero puede jugar ajedrez,
ping-pong también con ciertas limitaciones, porque puede haber también sangrado a nivel de la muñeca, del codo, o sea, todo lo que son de contacto no pueden hacerlo, definitivamente está alejado. Pueden manejar bicicleta, pueden caminatas, correr, sí, pero también haciendo ver que no puede ser una actividad muy por mucho tiempo, ¿no? Porque precisamente pueden causar sangrados, ¿no? Y bueno, la clínica es importante y bueno, lamentablemente ustedes han pasado esta deficiencia de la pandemia porque nada, yo por más que le hable y les haga una charla muy, muy bonita, nunca va a igualar el libro más importante que es el paciente, ¿no? Entonces, si ustedes van a ver al paciente, ven lo que es la artropatía, la hemartrosis, nunca se van a olvidar. Y precisamente cuando tengo muchos que han sido exalumnos y ahora que están trabajando incluso en las provincias, nos derivan pacientes y especialmente son ustedes en sus serums, en las zonas donde van a trabajar, donde nos pueden ayudar a detectar estos chicos que de repente están abandonados en las zonas muy alejadas, en caseríos, etc. Entonces la clínica es importante. Si yo veo un hemofílico, nunca me voy a olvidar de esta patología, ¿no? Y de ahí tengo que derivarlo a los centros, y ese es el otro gran problema a nivel nacional, no hay una buenos laboratorios. Aquí hay que hacer un estudio de un perfil de coagulación, el corto, el que le hablamos para la hemostasia, y donde va a estar el tiempo parcial de tromboplastina activado prolongado. Paso ya al dosaje factor, eso sí ya serán en los centros de tratamiento, para determinar el tipo de hemofilia y el grado de severidad. Y estos centros de referencia deberíamos tener el estudio de portadoras, que lamentablemente no lo hacemos, ¿no? Esperamos que en algún momento, y es obligado realmente hacerlo, estudio de portadoras y también el estudio genético, porque esto, cuando vamos a buscar portadora, tenemos que hacer el estudio en el niño, en el hemofílico primero, para ver el defecto, buscarlo en las hermanas, en las tías, en toda el área, en las mujeres de la familia, ¿no? Para ver el defecto. Pero también el estudio genético nos ayuda, primero, a determinar si realmente es o no hemofilia, porque podemos tener, a veces no está claro el diagnóstico, tenemos pacientes que son raros, niños sobre todo, que hacen deficiencia en realidad el factor por inhibidores, por anticuerpos. Yo tenía un caso de un niñito que tenía 2 años de edad, hace un resfriado, y como consecuencia del resfriado, la madre le va a la posta y le ponen una inyección porque tenía fiebre en la nalga y hace un tremendo hematoma. Por eso el niñito lo llevan, y lo digo, al Hospital Cayetano Heredia, porque vive por cerca, y lo que no hay que hacer, los pediatras lo evalúan, ven el hematoma y lo cortan. Nunca hacer un corte en hematomas, incluso si son personas sanas, salvo que ya haya pues una indicación del especialista, lo cortan y el niño pues hace sangrado mucho más profusos, que incluso le ponen puntos y seguía sangrando, y recién ahí piensan en hemofilia. Y el niño tenía en ese entonces 2% de factor, sería un hemofílico a moderado, lo transfirieron urgente al 2 de mayo. Le hacemos el dosaje factor, salió 2%, y comenzamos a aplicar factor. El niño evolucionó favorablemente, pero llamaba la atención, le hicimos el estudio de inhibidores y salió positivo, o sea, anticuerpos contra el factor 8. Entonces es bien raro un hemofílico que haga inhibidores cuando no recibió mucho factor. Entonces seguimos controlando al niño, lo salió de alta, pasó 6 meses y le volvimos a hacer el estudio y sus dosajes factores salieron normales. Entonces hizo todo un cuadro de inhibidores, o sea, probablemente por el cuadro viral hizo un problema de anticuerpos esporádico que ocasionó el problema, pero que después revirtió. Y el niño, ¿qué pasó? Nosotros con la duda justamente tuvimos la posibilidad de enviar 12 muestras a un estudio que se está haciendo en Alemania, y fuimos seleccionados como país, pero solamente 12 muestras,
y de los centros de Lima, tanto de MINSA como de Salud, enviamos dos muestras de pacientes. Yo envié de una probable portadora y de este niño para buscar el trastorno genético. Y el estudio en el niño salió normal. Entonces me desechó el cuadro de hemofilia. Ahora el niño está totalmente sano, normal. Entonces ese estudio, que es lo que le pasó al niño, fueron inhibidores esporádicos, probablemente por el proceso viral reactivo, y que pasado el evento ella no tenía, la madre no tenía antecedente de hemofilia y nada, y pasó. Entonces, para eso también es importante el estudio genético, para determinar no solamente portadoras, para verificar, es el intrón 22, el que está defectuoso en el caso de hemofilia, y también para determinar si hay un gen que estos hemofílicos, si lo tienen susceptibilidad a tener inhibidores, a producir inhibidores en algún momento de su vida. Entonces, esa es la otra posibilidad y importancia del estudio genético, aparte del estudio de portadoras. O sea, estudiar al hemofílico y estudiar a la probable portadora. Entonces, el estudio genético es fundamental, en algún momento hay que hacerlo. Y el dosaje del factor, entonces, me va a ayudar a determinar. Todo hemofílico tiene que saber su tipo de hemofilia y su grado de severidad. Por lo menos tiene que haber esa responsabilidad. A veces llegan los adultos, he tenido uno de 20 años, le digo, ¿cuál es tu diagnóstico? Y no sabe, porque muchos de estos chicos son súper protegidos por los padres, sobre todo por la madre, y lo vuelven un inútil. Entonces he tenido hace poco un chico de 20 años que ya salió de alta y la madre estaba ahí, pues a mí ya no me gusta. Tiene 18 años, allá señora, salga usted, voy a evaluarlo y dedicarnos al hemofílico. De niño, en fin, siempre los padres son responsables, pero el gran problema también es psicológico, o sea, son familias muy disfuncionales, que eso también añade algo más de defecto frente a la enfermedad. Y tenemos acá hemofilia severa, menos del 1%, moderada de 1 a 5, leve, más de 5 hasta menos de 40%. Entonces, doso el factor y voy a determinar, le pongo ya esa hemofilia A o B. Igual, por supuesto que si voy a dosar para hemofilia A, cojo el reactivo de factor 8 y para hemofilia B el reactivo de factor 9. Son dos reactivos diferentes. Cuando yo no sé qué tipo de hemofilia es, si es A o B, tengo que dosar ambos factores para saber, ¿no? Y entre ahí un tercio de portadoras puede tener el dosaje del factor subnormal. Vamos a ver que el valor normal es de 50 a 200%, y más de 200% de los estados de hipercoagulabilidad, sobre todo las gestantes. O sea, en gestación yo no puedo hacer ninguna prueba de hemostasia, no solamente los dosajes factores, el von Willebrand sobre todo, que es una patología más común, como hemos dicho. Voy a tener que esperar que termine el embarazo y unas semanas después, generalmente un mes después, para poder hacer los estudios y verificar si es que hay un defecto en la hemostasia. No puedo hacerlo durante el embarazo porque hay un estado de hipercoagulabilidad, todos los factores se elevan. Entonces me va a dar un resultado anormal, o sea, alterado, diríamos. Pero hay las portadoras, un tercio podría tener factor bajo, son las portadoras sintomáticas, lo que hemos dicho que podrían sangrar, que se encuentran en rango de 25 a 49%. En la última, ha salido últimamente bueno, no último, el año pasado ya se publicó la guía, la tercera edición de la guía de tratamiento de la hemofilia de la Federación Mundial de Hemofilia, donde prácticamente estas guías son de uso, ya prácticamente es una norma, diríamos, en todos los países, ¿no? Porque nos ayuda mucho, nos guiamos mucho para los tratamientos y todo lo que hay en la guía. Y ahí hay una observación que yo sobre todo estoy haciendo, de que en la guía están considerando si las mujeres tienen, porque podemos tener portadoras que tengan 25% de factor, por ejemplo, que estaría dentro de hemofilia, pero son mujeres. Y si le hago el estudio genético para hacer
hemofílica tiene que ser homocigota, es decir, que justo lo que les digo, tiene que tener el daño en los 2 cromosomas X. Pero ¿qué pasa? Hay mujeres que a pesar que solamente tienen en un solo cromosoma el defecto, la otra es normal, tienen dosaje de factores muy bajos. Entonces la federación quiere considerar a estas mujeres hemofílicas, de lo que yo no estoy de acuerdo, porque el estudio genético es lo que nos da el diagnóstico. Y eso también nos va a condicionar problemas en las casuísticas, si vamos a considerar a todas las portadoras como hemofílicas, ¿no? Cuando el concepto es que la portadora tiene el defecto en un solo cromosoma, ¿no? Cuando tiene los 2, definitivamente sí es hemofílica. Entonces les comento porque de repente hay un comentario, y eso justamente ahora que nosotros estamos haciendo un software en este momento como parte de nuestro proyecto Hemofilia Perú, y por supuesto hemos estado discutiendo este aspecto, ¿no? Y es difícil, porque si yo voy a considerar, no, si la hemofilia también puede ser en mujeres y hacer a la población en general, que también hay mayor cantidad de mujeres hemofílicas y meto a las portadoras ahí, entonces va a haber un sancochado, diríamos, ¿no? Y lo otro, que siempre el concepto, que si hay una mujer que sangra, yo más debo pensar en von Willebrand, no en hemofilia. Lo primero que me debe llegar a la cabeza es el von Willebrand, porque la hemofilia es una patología relativamente menos frecuente, ¿no? Si vamos a ver en general las poblaciones. Bueno, estábamos hablando de la portadora, bueno, pasamos esto. ¿Podríamos diagnosticar hemofilia antes que nazca el bebé? Claro que se podría, pero con riesgo al feto y a la madre, ¿no? Porque hay que tomar muestra, sea por amniocentesis, sea por biopsiar la membrana coriónica, o tomar a través del cordón umbilical. Entonces, todos estos son, si la madre es portadora, entonces puede sangrar, o sangrar el feto también, entonces causar el daño al feto, ¿no? Entonces, es innecesario, diríamos. Lo que sí es importante es hacer la ecografía para saber el sexo del feto. Si es varón y la señora tiene un hijo hemofílico, entonces yo voy a considerar ese embarazo como si fuera un hemofílico, con todas las condiciones, tratando de que el parto sea lo menos traumático. En los centros de referencia, este tipo de mujeres, no solamente de hemofilia, en todas las patologías de hemostasia, estas mujeres deben dar a luz en los centros de referencia, porque hay más experiencia, y hay también, si es que hay problemas de coagulación, hay mayores condiciones para poder tratarla que en una clínica, por ejemplo. Muchos de estos pacientes dicen, no, yo me voy a operar en una clínica. Yo, sinceramente, yo más confío en mi hospital que en las clínicas, por la experiencia y porque hay mayores condiciones, a pesar que somos hospitales, considerando los de Ministerio de Salud. Hemos mejorado muchísimo también en cuanto a los tratamientos, entonces, pero la experiencia es lo que más vale. Y en general, por eso, más aún estas patologías que son raras. Entonces, siempre es importante el ultrasonido, y para el dosaje de factor incluso yo no me voy a apresurar, porque hay que considerar primero de que estos bebés pueden tener factor de la madre, porque por el intercambio de sangre a través de la placenta, entonces no va a ser un valor real. Y lo segundo, que si voy a tomar muestra un bebito, muchas veces, incluso en los primeros meses, hay que tener mucho cuidado, porque sí se han dado casos en donde les han tomado mal, ha extravasado y han hecho incluso un tremendo hematoma en esa zona, incluso han hecho compartamental y han complicado la vida de ese bebé, por gusto, porque ustedes saben que los primeros meses, si es bien cuidado el niño, no amerita mayor problema. Entonces yo puedo a los 6 meses o al año, salvo si ya hay un sangrado, de repente se cayó de la cunita, hizo un tremendo hematoma, entonces yo ya tengo la obligación de hacer el estudio para saber si es hemofílico y para iniciarle el tratamiento. Si no, ¿cuándo empiezo el tratamiento? Cuando el niño hace su primera hemartrosis. O sea, si el niño está todo bien cuidado, va a comenzar a caminar y ahí va a ser la primera hinchazón.
Cuando hizo la primera dolor articular con aumento de volumen, que es la hemartrosis, recién ahí, ya sabiendo el diagnóstico, porque generalmente al año nosotros ya dosamos los factores para ya tenerlo ya bien chequeado ese niño y esperar en qué momento vamos a empezar el factor. Tampoco es que le voy a empezar apenas el diagnóstico. Y todos los protocolos están establecidos en su primera hemartrosis, salvo que haya sangrado anteriormente. Ahí sí, hace una hemorragia intracerebral, por ejemplo, que se cayó, desde ahí empieza el tratamiento. Pero si es un niño bien cuidado, cuando empieza su primer daño, su primer sangrado articular, a partir de ahí. ¿Y qué tratamiento daremos? Entonces los tratamientos han variado. Plasma y crío, ya felizmente en el Perú ya no utilizamos plasma y crío precipitados. Lo usamos por muchísimos años porque no teníamos factor disponible. Ahora ya no. Y esto nos condicionó que los adultos, estoy hablando de 40 años a más, que todavía no tenían el acceso al factor, están con marcadores para hepatitis, sobre todo hepatitis C, VIH, algunos ya incluso han fallecido, y esto se ha visto a nivel de todo el mundo por la contaminación, porque la sangre, sobre todo en el Perú, no es de donantes voluntarios, por tanto el riesgo de contaminación es bastante alto. Entonces nosotros ya no utilizamos esto, usamos ya el concentrado de factor plasmático, porque puede haber el recombinante que no está todavía al acceso de Perú, el concentrado de factor. Podemos usar antifibrinolíticos, estos son coadyuvantes de desmopresina, y vamos a ver que todo va dirigido hacia la terapia genética que ya se está dando en algunas partes del mundo. Entonces, bueno, plasma, esto los retiro. El factor, entonces, lo que comentaba también, los concentrados de factor han variado. Primero en su origen, el origen plasmático proviene de donantes de sangre, y acá lo tenemos, que se hacen, estos donantes se donan por aféresis su plasma cada 2 meses más o menos. Estados Unidos es el mayor recolector de plasma del mundo. Pagan a sus donantes para que estos donantes tienen que estar muy controlados, muy chequeados, y esas grandes cantidades de plasma van a la industria. Este es el de origen plasmático, que es el que llega al Perú. El recombinante ya no, el recombinante no interviene el donante. Como ya se aisló el gen, ese gen se introduce para cultivar el factor en células que puede ser del riñón de hámster chino o en riñón o en células de humano. O sea, los recombinantes pueden ser de humano o de hámster chino. Y se ha visto acá que el de hámster chino es el que condiciona mayor cantidad de inhibidores que si el factor proviene de células de humano. O sea, hay variación en los recombinantes. Después hay estos dos, su vida media está entre 8 a 12 horas, nada más. En el caso del 8, en el caso del 9 puede llegar a 24 horas. O sea, no viven más. De repente pueden vivir un poquito más, dependiendo del paciente. Algunos pacientes pueden vivir al 8, a veces más de 24 horas. Por eso es que ahora se estila la cinética, hacer el estudio cinético para ver la profilaxis, ya se está haciendo individualizada, y determinar en base a la vida media que de ese factor en el paciente, ver cada cuántos días se le va a dar para la profilaxis. Pero han llegado los recombinantes de vida media prolongada, que son los pergilados, o sea, tienen un método para evitar que el factor sea destruido rápidamente. Entonces puede ser de vida media prolongada de factor 8 o de factor 9. Y eso permitió que el factor 8 viva 5 días más o menos, y el factor 9 puede vivir hasta 15 días. Entonces se está usando muchísimo en Europa, sobre todo, para profilaxis. Nosotros no lo tenemos, salvo donaciones. Sí, 2 de mayo usa de vida media prolongada bastante, tenemos como 4 años que estamos recibiendo de donación este factor. Y está en proyecto el recombinante de uso subcutáneo, que sería una gran ventaja porque los 3 de arriba son endovenosos. Entonces es un problema, sobre todo en los niñitos, en los bebés, donde hay que ponerles no encontramos vía.
o con el transcurso de los años ya no hay dónde ponerles porque es endovenoso. Entonces ya hay un laboratorio que está por sacar el uso subcutáneo, pero todavía no está en lanzamiento, ¿no? Bueno, y lo último acá en tratamiento, que realmente siempre me olvidé ponerlo y que ha variado notablemente la vida del hemofílico, es un anticuerpo monoclonal, que es el eculizumab, que mimetiza al factor 8. No, ya no es factor. Sirve de puente, de unión. Ustedes saben que el 9 va a activar al 8 y esa unión activa al 10. Entonces, el eculizumab solamente, digo el emicizumab, estoy pensando más HPN, el emicizumab sirve de puente, de unión, para activar directamente al factor 10. Y este componente está siendo usado, inició para el estudio de inhibidores, para tratamiento de hemofilia con inhibidores, y actualmente ya está incluso siendo usada para niños de primer diagnóstico. Y la gran ventaja es que hace que la hemostasia vuelva al normal. Y yo en este momento tengo un niño que el emicizumab todavía no entra al mercado peruano, o sea, ya tiene registro, pero el costo es lo que se está evaluando y lamentablemente tanto el ministerio como de salud, peor ahora con la pandemia, aquellos productos que entre comillas son de muy alto costo, no quieren comprarlos, a pesar que la calidad de vida, porque ahora hay que medir calidad de vida de esa persona, va a ser diferente, porque si lo vuelvo a hemostasia normal, esa persona va a ser normal. Y eso es lo que estamos viendo. Nosotros somos 2 niños, uno del Hospital del Niño y otro es un paciente mío que tiene 9 años de edad. Y ese niño prácticamente incluso tuvo una fractura de la muñeca, estando en proceso de inicio del tratamiento, era su segunda dosis, y yo estaba temerosa porque si usáramos el factor plasmático, que es el que tenemos, va a ser muy difícil, tuvieron que operarlo y todo, y sin embargo no usé nada, ni factor, no usé ni sangre, no usamos nada. No hizo tremendos hematomas como si lo hubiera hecho si está en tratamiento del solamente el factor. Entonces, cambia la vida de los pacientes. Esperamos que podamos introducir ese producto porque es una gran ventaja, sobre todo, por lo menos en pacientes con inhibidores, que es un serio problema para sus tratamientos, ¿no? Y regresando a lo que es Perú, nosotros usamos factor plasmático, entonces se puede dar, y bueno, a nivel mundial tenemos la terapia profiláctica y la terapia episódica. La profiláctica ya es para dar al paciente 2 a 3 veces a la semana para evitar los sangrados articulares que son comunes en aquellos que no usan tratamiento, y para minorar. O sea, el profiláctico tiene la finalidad de un hemofílico severo convertirlo a moderado, diríamos, tratar de elevar ese factor hasta 2% o más. Y como calculo, la dosis va entre 15 a 30 unidades por kilo. Yo calculo, dependiendo del peso del niño, si el niño tiene 20 kilos, generalmente nosotros usamos 30 unidades por kilo, esa es la dosis, entonces 30 por 20 sería 600. Si en nuestros factores vienen de 500, entonces ya le doy 500, 2 a 3 veces por semana. Dependerá de la actividad del niño, es prácticamente individualizado. Si el niño es tranquilo, permanece en su casa, no le gusta jugar, podemos usarlo 2 veces por semana. O arrancamos con 1 vez por semana en los niños muy pequeñitos y luego progresivamente vamos a ir aumentando. Evita las complicaciones, realmente ha mejorado notablemente lo que nosotros, los niños, a veces teníamos 5 niños hospitalizados con hemartrosis en pediatría, poniéndoles crioplasma. Ahora ya no, se les entrega el factor, hacemos que los padres aprendan hasta que el niño tenga la edad suficiente para comenzar a aprender y él mismo se aplique su factor y ya de por vida. Pero puede haber momentos en que a pesar que están con factor, de repente jugaron fútbol y hicieron sangrado. O sea, es que no, el factor no protege todos los días.
siempre puede haber intercurrencias. O hemofílicos que no están recibiendo profilaxis pueden sangrar y entonces lo damos llamados a demanda o episódica, solamente cuando sangra. Para esto sí ya es más tedioso, por ejemplo, un hematoma del psoas ya tiene que hospitalizarse, porque hay que tratarlo como 10 días, por ejemplo. Hemorragia intracerebral, que usar, a veces permanecer un mes. Entonces ya sangrados llamativos, muy importantes, hay que hospitalizarlos. Y para eso usamos hay varias fórmulas, pero esta es una de las que la Federación Mundial también lo considera. Para esto tengo que tener el peso del paciente, a cuánto debo llevarlo, hay una tabla que nos da la Federación Mundial de Hemofilia. Si una extracción dentaria, lo llevo solo a 15%. Si es una hemartrosis, 30%. Pero si voy a operar al niño, o de repente una apendicitis, por ejemplo, ya lo llevo un poco más, 50, 60%. Si es una hemorragia intracerebral, debo llevarlo al 100%. Entonces, coloco ahí al porcentaje donde lo voy a llevar y el porcentaje que tiene el paciente. Por ejemplo, si es un hemofílico A severo, que ha hecho una hemartrosis y tiene, por ejemplo, 30 kilos, entonces yo pongo peso 30 voy a sacar factor deseado. Si es una hemartrosis, lo voy a llevar a 30 menos 0, porque es severo, son 30, por peso, dijimos, 20 kilos. 30 kilos, pongamos, sale 630, 900 entre 2, 450 unidades. Como no hay 450, si nuestras unidades son de 500, le pongo más, no es que yo voy a sacar exactamente, acá al contrario, le puedo poner más de lo que hay. Entonces, 500 unidades cada 12 horas. ¿Por cuánto tiempo? La hemartrosis generalmente son entre 3 a 5 días. Y el factor 9 vive más, por tanto no se divide entre 2. Lo doy solo una vez al día. En cambio, el 8 tengo que dividirlo en 2 veces al día, a veces hasta 3 veces al día, depende del grado de compromiso y del sangrado. Coadyuvantes. Tendríamos la desmopresina, que es una vasopresina sintética. Se determinó que liberaba factor 8 y factor von Willebrand del endotelio, pero en aquellos pacientes que tienen factor, o sea, los leves producen factor, entonces se va a dar en el tratamiento de la hemofilia leve y en la enfermedad de von Willebrand tipo 1, donde hay déficit de factor, pero producen. En aquellos que son severos o los otros tipos de von Willebrand no tiene sentido porque estos estimulan al endotelio para que libere factor. Se puede darles desmopresina en spray, vía nasal, para que suba rápidamente. Se puede dar en endovenoso también. Los antifibrinolíticos estabilizan la fibrina. El ácido epsilonaminocaproico no hay en el mercado peruano. Yo lo he obtenido por donaciones. Es un potente, hace que la fibrina se vuelva bien fija, el coágulo, y por tanto ayuda a parar el sangrado. Y lo que usamos muchísimo es el ácido tranexámico, que es un estabilizante de la fibrina, lo puedo dar en vía oral. Por ejemplo, esos ya los padres saben siempre que deben tener en su casa. Si hay un sangrado odontológico, en los dientes, en la nariz, empiezan su tranexámico, que ya ya se indicó la dosis en tabletas, y ayuda a que el factor actúe más rápido, incluso demos menos tiempo y menos cantidad. También se puede dar endovenoso, cuando, por ejemplo, si yo tengo un hemofílico que ha hecho un hematoma del psoas, entonces le hago la dosis de factor que va a aplicarse, y le puedo poner tranexámico endovenoso también por la tarde, en infusión, para que me forme mi coágulo más rápidamente y para el sangrado, y entonces aminore el tiempo también que va a estar hospitalizado o que va a requerir factor. Entonces lo puedo dar en tabletas o lo puedo dar también en endovenoso en infusión. Los antiinflamatorios, como el diclofenaco, el ibuprofeno, lo van a revisar los libros, se podría dar en la sinovitis crónica, pero no de por sí en la artropatía, en la hemartrosis. Algunos colegas que le dan hasta prednisona, yo paro quitándole, porque
no es el tratamiento, o sea, el dolor que tiene el hemofílico es por el sangrado. Entonces tengo que darle el factor para que pare el sangrado. Y si uso antiinflamatorios, tengo que controlar bien. Si es sinovitis, yo tengo seguridad que es sinovitis, le doy por un espacio de 3 a 5 días y le retiro. No es para uso crónico. Porque, ustedes saben, puede haber lesión aguda de mucosa gástrica. Llegan con hemorragia digestiva que empeoran el pronóstico también. Analgésicos, sí. Usan desde paracetamol y van aumentando la analgesia, pero siempre con, ya les digo, si tienen factor, es debido al sangrado. En la sinovitis es por la sinovia que está ahí afectada. Entonces hay que tratar el daño para aminorar pues el dolor, ¿no? Y porque algunos van hacia hasta morfina y hemos tenido algunos pacientes que se han convertido en drogadictos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y por último, siempre es importante la educación. Entonces, en lo que es en general todas las patologías que tienen mucha relación con el paciente y lamentablemente no la podemos tener por los tiempos, ¿no? La organización y el sistema de salud no es adecuada en el país. Si ustedes van a otros países van a ver la gran diferencia en calidad de atención. Yo he estado en centros exclusivamente de coagulopatías hereditarias en Estados Unidos, Brasil, ¿no? Colombia, inclusive Colombia nos ha llevado, a pesar que somos países muy parecidos, nos ha llevado una gran ventaja, nos está llevando una gran ventaja en el desarrollo, ¿no? Entonces, eso nos impide, y por eso hemofilia es una de esas condiciones tanto, y así debería ser cada patología, ¿no? Donde haya todo un equipo multidisciplinario, nosotros sí estamos en ese concepto, donde trabajemos todos en conjunto y evaluación individualizada del paciente, porque estos son pacientes que no lo puede ver cualquiera, que tienen que ser gente capacitada, un traumatólogo capacitado, un rehabilitador muy capacitado, un psicólogo o psicóloga para que tengan un genetista, ¿no? Para poder ver en conjunto la serie de alteraciones que esta persona tiene, no solamente la parte orgánica, diríamos, sino en la parte psicológica. Son familias disfuncionales. Entonces hay que hacerlos ver cómo pueden ir desarrollándose dentro. Todos han ido dirigidos toda su vida hacia ese hemofílico, ¿no? Entonces el hemofílico pues no es una persona que desarrolla normalmente. Es una persona muy dependiente, pero a la vez es muy hábil porque utiliza la enfermedad para, y eso depende pues de los padres, ¿no? O sea, la educación que se le dé. Y tengo niños que hasta chiquitos del 10, 12 años y delante de nuestro le han comenzado a pegar a la madre. Y a los 15, 16 años, imagínense, hay chicos que ya, incluso tengo algunos que están presos por asalto y no sé, cosas, ¿no? Entonces, la educación del paciente es importantísimo y trabajar con la familia, sobre todo los cambios que se pueden dar, el acompañamiento que debe haber en estas personas, en estas familias, que realmente es una patología rara, ¿no? Segundo, que el tipo de actividad física, que hacerles ver que en lugar de las enfermedades de contacto puede hacer, por ejemplo, la natación, que esté en un programa anual de natación es fundamental, ayuda a fortalecer la musculatura y con eso protege a la articulación del sangrado, a la par que le da pues sensación de estabilidad, ¿no? De fuerza y todo eso. Otra es la bicicleta, como les dije, las caminatas, etcétera, ¿no? La rehabilitación, que ese es otro punto importante, fortalecer ese músculo. O sea, que el hemofílico, si tiene factor, no significa que no va a sangrar, porque este hemofílico no puede recibir factor todos los días. Entonces, en el intermedio, en donde no hay factor, puede sangrar, inmediatamente se puede aplicar su factor, pero ya produce el daño articular. Y se ha visto que incluso en países de primer mundo, donde la cantidad de factor que usa el hemofílico es tremendo, es bastante comparado con nosotros, sigue habiendo daño articular. Entonces, por eso es los cambios de tratamiento y lo que se está viendo ahora con el emicizumab es que prácticamente al volver la hemostasia normal, la articulación se protege notablemente, ¿no? Sin embargo, cuando hay un sangrado,
posterior al sangrado hay que hacer rehabilitación y hay que fortalecer ese músculo. Y muchos de estos hemofílicos no quieren hacerlo. Entonces aquí hay que trabajar muchísimo en el aspecto de la rehabilitación para proteger la articulación. Y por último, bueno, algunas placas. Por ejemplo, estas son imágenes de la artropatía hemofílica. Vean, el lado derecho es ven como si fuera una bolsa, es todo lleno de sangre. Y ven una de las cabezas de los fémur, de las cabezas de las articulaciones, la de abajo está destruida ya. O sea, esta articulación ya está dañada. Y lo que se tiene que hacer en todo caso es el tiempo necesario para hacer el recambio articular, ¿no? Que ya se está colocando incluso prótesis, pero se espera determinada edad para hacerlo, cuando hayan terminado de crecer, porque si no las prótesis se aflojan y no apoyan. Esto es la artropatía hemofílica, o sea, en este momento esta articulación no está sangrando, está ya deforme por los sangrados constantes que han habido, ¿no? Este chico tenía 14 años, vean el grado de hipotrofia, de desnutrición. Muchos de ellos paran en sus casas, paraban, ¿no? Porque, bueno, ya el factor le ha permitido llevar otra vida y hace un síndrome comportamental y llega ya con el pie destruido. No quedó otra cosa que eran en las épocas también donde no teníamos mucha cantidad de factor. Y se perdió la articulación. Este es el pseudotumor hemofílico. Es un chiquito de Jaén. Igual, miren, el niño totalmente abandonado, analfabeto, y no podía extender estas articulaciones de la pierna, así estaba como su sapito. ¿Por qué? Porque en cada sangrado se inmoviliza la articulación, entonces va anquilosando. Y se golpea, quería montar bicicleta y se cae la bicicleta y se golpea el talón. En Jaén no hay nada, sé que hasta ahora no hay nada. Lamentablemente, solo sangre total. El chiquito, hasta salir a Chiclayo y a seguir todo el rumbo a llegar a Lima, llega y cuando le tomamos una placa ya no tenía huesos, solamente se veían los huesitos de los dedos. Todo el resto era una masa de sangre. Tuvimos que amputarlo, lamentablemente, para salvarle la vida. Miren el grado de desnutrición también. Y este chiquito, para bien de él, la madre lo dejó en una congregación religiosa por Chaclacayo y ellos se hicieron cargo del paciente. Acá tendría unos 14, 15 años, ya estoy hablando, él tiene ya casi 28 años. Le ayudaron a estudiar contabilidad y le pagaron su prótesis. Vive en Lima, tiene ya un hijito y bueno, el paciente sigue viniendo ya a sus tratamientos. Bueno, eso es todo. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Están acá o se quedaron dormidos? Sí estamos, doctora. Sí, a veces uno habla y habla y se desconectó. Bueno, entonces hasta aquí hemos terminado, si no tienen ninguna pregunta. Y bueno, les haré llegar a sus compañeros a través de su delegada, pues las posiciones de las 3 clases. ¿Ya? Hasta la próxima, chicos. Bye. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.